Sí, sí, la verdad es que Empezamos muy a grabar bien. ya. ¿Eh? Empezamos a grabar ya, pero seguimos. Digo que Óscar, que siempre me pide que grabemos para que quede guardado. Las tomas falsas, ¿no? Eso. Las tomas falsas, exactamente. Mientras vamos calentando y hablando, pero sí. Bueno, que no se pueda levantar hoy de la cama. Hay que decir que no solo por parte nuestra, que el CEU fue un gran rival, es un equipo, pues para mí, muy consolidado, con mucha trayectoria, mucha historia. Se ha podido cambiar de nombre, ¿no? Porque cuando yo empecé, en el 94, por ahí, ya estaban, pero se llamaban el Sitari. Sitari, sí. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Siguen en el mismo campo. Pero bueno, han ido cambiando, o sea, pero se han ido manteniendo durante todos los años. Han tenido, a lo mejor tuvieron no sé si fueron 2 años o por ahí, un poquito de, pues lo típico, ¿no? Una pequeña crisis de cantidad de jugadoras, tuvieron que juntarse con Hospitalet, sí, que bueno, que al final cada uno se fue por su lado y sacaron equipo tanto uno como el otro, que eso está también súper bien. Y que, hostia, que un equipo que mantenga años y años ahí es de admirar, la verdad. La verdad que sí, no es fácil. No. Pues qué guay, qué guay. Me alegro. Que las cosas Oye, pues venga, vamos a ir empezando, que son las 12:02, ya se están conectando, estamos ahí por ahora 25, está entrando gente. Okay, yo me silencio, ¿vale? Luego hablamos, Aroa. La idea un poco es ir empezando y comentando y todo, ¿no? Voy a poner también para compartir aquí. Vale. No, esto no. Estas cosas de las tecnologías a veces se complican un poco. Pues te estaba preguntando un poquito que cómo viste ayer también a España, ¿no? Que ayer jugó España contra Rusia y la verdad es que, bueno, fue un gran partido y la verdad es que, vamos, físicamente parecía que Rusia empezaba a dar mucho nivel al principio, había más peso de melee, etcétera, pero al final las chicas, las leonas, en todas las fases del juego, arrasaron. Al final no sé cuál fue el resultado final, 57-5 o 10 o algo así. La verdad, sinceramente, no pude verlas. No viste, pero bueno. Porque justamente, a ver, Estabas tú jugando, ¿no? Sí, pero en principio yo iba a retransmitir el partido desde aquí, desde Cataluña, desde la antena de Sant Cugat. Pero bueno, al final se ve que como estaban en Guadalajara, pues que iban a tiro de piedra de Madrid, iban a llevar todo, pues los reporteros allí, que al final lo hizo Isabel Rico. Y por circunstancias yo me puse a ver, me pensaba que lo iban a dar en directo, a las 4 de la tarde, mi sorpresa fue cuando no lo daban en directo. Entonces justamente ya me tuve que ir a la quedada con el equipo al partido y la verdad es que llegué a las 9 de la noche. El sábado fue un día muy largo, muy intenso porque entrenamos por la mañana también, ya que tuvimos un problema con las instalaciones el miércoles, entonces no pudimos entrenar. Y bueno, las chicas pues y yo también, y pues queríamos entrenar porque al final juegas, ¿no? Juegas, te falta un entrenamiento, parece que todo llega y no estás preparada, ¿no? Y bueno, la verdad es que me lo iba a poner después para verlo, pero bueno, ya he visto los instas de mis ex compañeras y de las leoncitas, bueno, leonas nuevas, que estaban ahí rebosante, pero no me extraña. Yo, por parte de jugadora, cuando llevas tanto tiempo sin jugar, aunque estés en concentración, sabes lo que vas a competir, siempre tienes un poquito de ese miedo escénico, ¿no? O sea, hasta que no me asiento en el campo y veo que realmente podemos y tal, te cuesta, ¿no? Por eso también es un poquito el tratar al contrario, ¿no? El a ver hasta dónde me puedes llegar. Cuando luego ya la máquina empieza a funcionar, pues supongo que las leonas en todas fases de conquista, en puntos de encuentro y en movimiento de balón, porque si te fijas una tres cuartos muy joven y ¿Sí? con una experiencia ya inhumana, o sea, gente ya con copas del mundo de 15, de 7, series mundiales, olimpiadas, Amaya Ervina, por ejemplo, no sé, son cosas que es futuro, es presente y futuro, o sea, que no me extraña nada y que Holanda, pues bueno, Holanda vendrá agarrándose los machos. El problema va a ser el partido difícil para mí, o yo lo veo desde fuera, será Irlanda.
Irlanda, ¿no? El problema de esta competición que han hecho así, el problema sobre todo del COVID, que nos ha perjudicado a la selección nacional, es que un partido, como bien dice Junque, te saca fuera de un mundial. Un partido perdido te saca fuera de un mundial. No significa que tú seas inferior ni a ninguno de los otros dos grupos, ni a Italia ni a Escocia. Al menos yo, como mínimo, hubiera dejado un partido en tu casa y un partido en la mía. Y como se hizo la última vez con Escocia, y no sé, yo creo que, pero bueno, las leonas, la verdad es que nos crecemos ante las adversidades, o sea, nunca somos favoritas, nadie nunca internacionalmente, no nuestro país, ¿no? Pero nunca nadie internacionalmente aboca por nosotras, ¿no? O sea, nos sacaron de 6 naciones para meter en Italia que no estaba ni a la sombra en nuestro nivel, y bueno, por politiqueo al final del día, no por nivel. Y al final las leonas siempre están ahí. Siempre dan la cara. Siempre dan la cara, siempre consiguen una clasificación. O sea, el último mundial que no hubo clasificación, que era por los 16 equipos, fue el Mundial de Barcelona, 2002. A raíz de ahí han sido todo clasificaciones. El problema fue que en el 2010 no nos clasificamos. Desde que juega con ella y con sus compañeras, juega por cada una de las personas que están fuera, desde casa, desde entrenando en sus clubes, desde el apoyo que puedan sentir, y al final juegas más por el futuro que por el presente. Que todas nos gusta, por supuesto, pero sabes que si consigues cosas hay futuro. No nos paralizan, no nos quitan concentraciones, no reducen presupuesto. Siempre se trata de aportar, ¿no? Y de dejar, como decimos siempre en rugby, o no, lo que hemos aprendido un poco de los All Blacks, un ejemplo a seguir, ¿no? Dejar la camiseta, digamos, más alta de donde lo has recibido, ¿no? Pues esa responsabilidad. Un legado. Es un legado. Yo aprendí cosas de grandísimas jugadoras que me aportaron muchísimo, pero ya no solo rugbísticamente, sino como persona y como formación en mi vida. Y yo he esperado, igual que pues Ana María Igneren, que pues Rocío, Inés Echegüibel, Nerea Lassa, jugadoras muy grandes que hayan dejado un legado a todas las que vengan por detrás, hayan aprendido de ellas, y así vamos pasando de generación en generación. Porque no es mejor una época que otra, son épocas diferentes. Pero el mejor rugby estaba ahí en el campo. Y lo que dejamos son un legado, una camiseta, pero para nosotros es una armadura que nos unifica, que no unifica a 23 o 28 jugadoras que hayan estado preparando este campeonato, sino unifican un país que cada una de las niñas, staffs que están con esas niñas, sus 18 y todo esto está ahí reflejado. Cada trocito de esa camiseta es parte de un latido de ellos, la verdad. Y nosotros por lo menos lo sentimos así, no es palabras, sino si se pudiera escuchar lo que se habla en el vestuario en una arenga, casi se te ha escuchado. Te hace referencia. Esa, y la verdad es que te he dicho que esta semana que he estado preparando la entrevista la he escuchado varias veces, esa arenga, y pone los pelos de punta. Aunque no seas de rugby, yo creo que es difícil no emocionarse con ese tipo de arengas y de trabajo que hacéis los capitanes en los vestuarios, ¿no? Las capitanas luchando por demostrar un poco y parece que reaccionar. Nos decimos muchas veces en rugby lo importante que es salir concentrado, ¿no?, al campo de juego, y parece que esa arenga y esa palmadita final te anima a salir un poquito más de revoluciones, ¿no? Yo, de verdad, a mí personalmente eso gustará pues a la gente de fuera y tal, pero a mí como capitana no me gusta que nos graben, o como era capitana. Claro, porque el vestuario es vestuario nuestro. Exactamente. Es vuestro terreno. Cosas que dices ahí que les llega a esa gente que está ahí. Claro. Puede motivar a gente que esté fuera, como se pueden reír de lo que estamos viviendo, lo estamos sintiendo en ese momento. Para mí, si te digo la verdad, no sabía ni que me grababan. Y es más, yo cuando hago una arenga, no hago una arenga ni me preparo nada, ni pienso nada. Digo lo que siento en ese momento, lo que mi ser, mi alma, mi agresividad en ese momento quiero transmitir a mis compañeras. O sea, no me pienso, no me preparo, nada.
no, me sale. Y entonces hay veces que dices cosas que solo entienden ellas. Vale. Y a veces hay veces que no haces una gran arenga. A veces te sale en la media parte. No sé, son cosas que es, para mí es muy... Va en el oficio de muy capitán, interno. Se puede malinterpretar muchas veces, ¿no? O sea, recuerdo una de las arengas de Alevín, una gran jugadora, gran compañera, o sea, vamos, que decía como que daba a entender como que para ella, que había estado en muchos equipos, como que el mejor equipo era ese. Y claro, te quedas un poco como diciendo, ¿y el resto, no? O sea, claro, hostia, Alevín dice, no, si no iba por ahí, era como, ¿sabes? Entonces, claro, ella misma se siente mal porque se siente como, hostia, a lo mejor defraudó a ex leonas, ¿no? Y claro, es una cosa que es suya, son suyas, nadie se tiene que saber, nadie tiene que escuchar, que se te pueda la gente que está fuera escucharlo por la ansiedad, la tensión que tienes en el vestuario y que te llegue, pero no sé, es algo que yo creo que... Y seguro que a Alevín ni sabría que la estaban grabando ni nada, o sea, a Alevín le saldría lo que tenía dentro, que para ella eso era, vamos, o sea, lo más. Y es normal, al final es lo más en ese momento. Por eso te digo que a mí personalmente, es más, me acuerdo que Eliseo, que también le tengo un gran cariño, claro, terminamos el partido del europeo, no sé qué, y me pone eso en el autocar. No, el audio. Yo me quería morir. O sea, era como, ¿qué es esto? O sea, fuera de contexto, no lo entiendes, no lo sientes, te da hasta vergüenza, ¿no? Por decirte algo. Y si luego ya sale por todos lados las redes sociales, pues al final, que bueno, que por lo visto parece ser que a la gente le gustó. Pero yo era lo que sentía en ese momento con mis compañeras. Y bueno, y era lo que quería transmitirles. Ok. Oye, pues empezamos un poquito así con la sesión, sobre todo me preguntaba la gente, ¿no? Pues hasta Marina Vigo, ¿cómo fueron tus primeros pasos en el mundo del rugby? El otro día hablamos que tú eras de una generación, además que habías llegado muy pronto al rugby, ¿no? Con 14 años. Sí, que ahora es muy habitual, pero en nuestra época reconocíamos o hablábamos que era complicado ya, no había ni instalaciones, sino un deporte conocido. Además, alguien, así siendo un poco malo, me ha chivado que tú no jugabas, no, tenías un deporte previo al rugby y de repente con 14 años te metiste en el mundo del rugby. Este David Monreal. Este David Monreal, de verdad, cuenta algunas cosas. No, si ella hacía gimnasia rítmica, digo, Aroa, gimnasia rítmica, bueno, tenía unas buenas condiciones y ahí con 14 años pues, en Hospitalet, ¿no? Sí, como bien dice David, yo venía de la gimnasia rítmica. Y bueno, pues desde bien chiquitita hacía gimnasia rítmica, pero bueno, llegó un momento en el que pues la gimnasia rítmica pues estaba ahí, ¿no? Pero sin más. Entonces yo estudiaba y era mi colegio era uno de los de prueba de lo que era la rama de la ESO, ¿no? Estaba en periodo de prueba. Y tenía un profesor en tecnología, yo tenía, imaginaos, estaba en octavo, o sea, lo que sería octavo sería segundo de la ESO, cosas así. Sí, por ahí. Primero, no me acuerdo. Y tenía un profe, Francisco Castaño, que jugaba rugby. Él era maño, venía de Gea de los Caballeros y bueno, y se fue a jugar al Hospitalet. Entonces, una de las asignaturas, pues era, bueno, mentira, nos dijo que quien fuera a probar a jugar a rugby, pues que le subiría la nota. Y yo, te animaste. Hombre, porque si no suspendía como una titana. Tenía clarísimo. Cualquier cosa por subir, mira tú. Y nada, fui a probar. No, pero me hace gracia comentar, tu entrenador, no, oye, cualquier cosa, porque hoy en día un niño o una niña, a veces como los tenemos que empujar y animar a que conozcan nuestro deporte y después se enganchan, ¿no? Porque hay un gran trabajo después, pero la realidad es que eso, o te invitan a jugar en alguna cosa o algún tal, o es difícil llegar al rugby. La verdad es que... Con 14 años empiezas allí, ¿no? Sí, fui con 3 o 4 compañeras más de la clase y nada, éramos 6. O sea, éramos 6. Tenía 14 años y la verdad es que, bueno, jugamos sub-18. Todas, un rango de edad, jugamos ahí. Entonces jugábamos una vez al mes
trubadas, que le llamábamos aquí en Cataluña. No jugábamos ni a campo entero ni nada, jugábamos a 7 si llegábamos, dentro de 22 a lo ancho. Y bueno, y la verdad es que, pues no sé, me enamoré. ¿Qué le voy a hacer? Y mi madre, pues claro, imaginaos, yo vengo de la gimnasia rítmica. Claro, claro. Tiesa, siempre peinada, y de repente pues llegaba con la ropa llena de barro, morados en todos los lados, bueno. Entonces mi madre pues decidió no lavarme la ropa, porque se pensaba que porque no me lavara la ropa me iba a dar vergüenza y no iba a ir. Pero bueno, tenía grandes compañeras y amigas pues que me dejaban su ropa. Pero yo tenía que ir a entrenar y tenía que ir a jugar. Y recuerdo a mis primeras entrenadoras dentro del Hospitalet, que era Coral Vila, que es la actual entrenadora del Girona, jugadora también internacional, una carrera espectacular, y guays, Olga Pons. También entre jugadora internacional, que bueno, que ellas venían del INEF, y bueno, y su trabajo pues era intentar ayudar al resto de clubes, mandando jugadoras del INEF en ese momento para ver si enganchaban a las chavalas. Pues bueno, porque al final entrenar chicas con chicas, pues bueno, que parece ser que podría tener más efecto. Y la verdad es que desde entonces, pues bueno, pues ahí he estado. Cataluña siempre ha sido una gran cantera, además, ¿no? Siempre hubo rugby femenino, clubes históricos y bueno, parece que aquí en Galicia nos tocaba un poquito así más lejos, ¿no? El CRAT sí que también. Parece que asociados a esos INEFs, ¿no? Pues siempre hay opciones de que chicas deportistas de alto nivel físico pues ya prueben el rugby y se enganchen, ¿no? Por ese eso, rugby amateur, ¿qué recuerdas? ¿Qué buenos... me decías, ¿no? Jugabas en tu club, luchabas en tu club, peleabas por tu club y ya el orgullo era cuando de repente, pues después de tu trabajo, por tu esfuerzo, por tus capacidades... La pues, verdad es que para mí, hasta el último día que colgué las botas, para mí ha sido amateur. O sea, yo no he sido profesional. O sea, no he sido profesional remunerado. Profesional sin dinero, sí, porque lo he hipotecado todo por el rugby, pero no solo por jugar en la selección, sino por mi equipo. El principal para mí siempre ha sido mi equipo, es lo que me han enseñado mis veteranas y es lo que yo intento inculcar, que donde tienes que ir a entrenar, donde tienes que sacrificar, donde tienes que darlo todo, al final del día es tu club. Tu club es el que lucha por ti, por sacar dinero para unas camisetas, para unas medias, para unos pantalones, para poder entrenar, para que te puedas duchar, para que puedas hacer los terceros tiempos. Te forman porque nadie nace enseñado. Yo empecé a jugar a rugby y yo no tenía en la mente para nada ser jugadora internacional. Es que yo no sabía ni si existía eso. Yo sentí un sentimiento del club, de pues todo el mundo que estaba ahí, que nos apoyaban un montón, y os lo digo, mi primera camiseta me pesaba 20 kilos. Era una camiseta que me llegaba por la rodilla, que no sé qué, que la manga era hasta aquí, que encima lloviendo, pues imaginaos, bueno, pues todos esos inicios, pues bueno, pues al final es lo que realmente te hace, te llena, o sea, y yo... Hasta el último día, por ejemplo, yo nací en Hospitalet y totalmente enamorada de mi club, el que ha sido mi club durante muchos años. Yo no me fui por jugar en alto nivel. Yo me fui porque me quedé sin equipo. Porque no se trabajó abajo canteras, no se trabajaba. Era un buen equipo senior, con chicas, un año mejores, otro año peores, pero bueno, siempre estábamos ahí dando el callo, siempre estábamos entre los 3 primeros de España. Campeón 8 años indiscutible en Cataluña, pero el problema fue no trabajar en cantera. Que ahora sí que hay chavalas, ahora en todos los lados, por eso empiezan tan jovencitas. Y todas las jugadoras que ahora veis internacionales con 20 años, yo soy, sí, la jugadora que más caps tiene. Pero si esto continúa así, yo dejaré de ser la jugadora con más caps, porque una Ane, una Amalia, una Maya, una Teresita, jugadoras que han empezado tan jovencitas, que han llegado también muy jóvenes a la selección, pues ya solo con todos los partidos que van a jugar durante no sé cuántos años me van a pasar, por supuesto. Pero que yo estoy, vamos, y cuando a mí, o sea, yo iba y me acuerdo que jugaba la selección catalana en el Hospitalet y ahí yo decía, ¿y algún día estaré ahí? O sea, era como un sueño, ¿no? O sea, era como, por favor, que alguien me regale sus medias, ¿no? Era como, hola, ¿no? O sea, me acuerdo de unas súper chulas con rayas, no sé qué. Era un sueño, pero a mí mi sueño me venía que a mí me enamoró el rugby
no me enamoró el rugby jugar en las selecciones, porque yo no jugué a las selecciones hasta que me llamaron. A mí me enamoró el rugby, el deporte en general. mis compañeras y mi club. Compañeras y todo. Que era una familia, podías ir a la hora que fueras al club, porque el Hospi, por suerte o por desgracia, me malcrió, porque es un gran club con unas grandes instalaciones, con nuestro bar, veíamos el 5 Naciones o el 6 Naciones, y siempre quedábamos ahí, pues para mí Óscar es de los pequeños, ¿no? Porque estaba abajo, Sí. venía, pero claro, con el David, yo era de la pequeña con el David, entonces era como, siempre quedábamos, veíamos los partidos, entrenábamos, me ayudaban a hacer pesas ellos, porque yo no tenía ni idea. No te lo vas a creer, pero nos pregunta el hijo de un matrimonio que juega al rugby aquí con nosotros y tienen 2 niños, y el mayor dice, oye, que conoce y le tiene mucho cariño a David y a Óscar, dice, oye, ¿qué pasa con Hospitalet? ¿Qué pasa? ¿Tiene una fábrica allí de talonadores? ¿O qué pasa? Los mejores, los mejores. ¿Qué tienen allí? Esta foto que estoy con David, que habéis cortado a Óscar, y estoy yo, es la foto de la saga de talonadores internacionales que ha dado Hospitalet. Muy bien. Y los que quedan, y los que habrán dado también, pero para mí ellos son los más recientes, ¿no? O sea, y cuando vinieron al europeo en Coruña, en el CRAT, en el campo del CRAT, y vamos, para mí era, vamos, seguro que lloraría, ¿no, Óscar? De emoción. Y bueno, y encima en una final de perder 3-5 contra Inglaterra, pues bueno, no sé, son finales y recuerdo que bueno, yo creo que la tengo hasta de foto, la he tenido de foto de perfil del Facebook y no sé. Para mí han sido siempre, son ya no buenas personas, son buenos amigos y siempre que los he necesitado ha sido un WhatsApp o una llamada y me han intentado o me han ayudado en todo lo posible. Antes de irme al Mundial, el último Mundial en Irlanda, yo me lesioné mal, o sea, me lesioné que ya hasta el psicólogo me dijo como que si a lo mejor no llegas, no todo se acaba aquí, ¿no? Pablo del Río ahí en la Blume, y yo lloraba y decía, pues yo quiero ir al Mundial, yo quiero ir al Mundial. Y me fui a casa de Hugo, a Sarria, a intentar a ver si, claro, me habían infiltrado, no sé qué, intentaban a ver si podría llegar al Mundial o no. O sea, mientras mis compañeras estaban entrenando una concentración y en un partido amistoso contra Inglaterra, yo estaba en casa de Hugo intentándome recuperar. Y el que vino a echarme una mano a trabajármele fue David Monreal. O sea, vino de donde él vivía para estar conmigo, para ayudarme, para prepararme para ir al Mundial. Igual que las chicas del Sarria no tenían entrenamiento y vinieron a entrenar para ayudarme a mí para poder seguir en mi formación, para poder llegar a un Mundial. Eso no tiene nombre. ¿Qué ejemplos nos das tan bonitos, Aroa, de eso, de al final lo que simboliza el rugby, ¿no? Y esa amistad y ese cariño y cómo la gente es capaz de implicarse por, oye, mira, ayudarte a ti a que llegues a tu objetivo, ¿no? A ese Mundial, etcétera. Es motivo de orgullo. Claro. Y tengo que decir que con la que estaba a mi lado recuperándose era Vanessa Rial. Que estábamos las dos yayis ahí intentando a ver si... Y la verdad es que nos recuperamos. Al menos pudimos ir al Mundial, aguantarlo, jugarlo y retirarnos. Muy bien. Mira, nos pregunta Lola de Vigo, por ejemplo, vale que, vamos a decir, tú no te gusta, digamos, clasificarte como jugadora profesional o de élite, etcétera, por el tema de bueno, sí que eras una jugadora profesional. Pero digo, de ese rugby amateur, de esas chicas que están empezando, ¿en qué momento tú de repente, aparte que te gustaba, te encantaba y tenías todo eso, dijiste, oye, yo creo que si me esfuerzo, que si me meto en esto en serio, voy a poder llegar a hacer algo más? No como decías, ni pensabas en la selección, ¿no? Pero esa fase de decir, una llega, me satisface, voy a apostar por esto, como tú has dicho, sacrificar mucho. ¿Cuándo hay ese cambio? ¿A qué edad? ¿Qué señales has visto? Un poco porque hay jugadoras que están muy ilusionadas con triunfar y... Mira, la verdad, yo me convocó la selección nacional con 17 años. Me llegó una carta a mi casa. O sea, yo ni me lo creía, yo lloraba. O sea, decía, a mí, era como, ¿no? Sinceramente, yo fui a un europeo, sí, pero debuté, sí, pero yo era un sparring.
Yo vivía pegada a un escudo. O sea, era la más jovencita, todo el mundo me decía que era un diamante en bruto. Yo lo único que trabajaba realmente, yo lo único que era rugby, ¿no? Cogía un balón y daba todo, pero yo físico, perdón, yo pesas, no sabía lo que era una mancuerna. O sea, y llegué allí y entonces me vi que estaba muy por debajo al nivel físicamente del resto de mis compañeras. Y tenía la suerte que iba muy bien arropada porque había muchas jugadoras de mi club que eran internacionales. Y yo me acuerdo que después del partido, las que no jugábamos, tocaba hacer un farle o unas series. Y yo decía, ¿en serio? Encima que no juego, encima me hacen correr. O sea, no vengo más. Te lo juro, decía, no vengo más. Y bueno, entonces al año siguiente, en el 98, había el Mundial de Holanda y yo, por supuesto, me quedé fuera. Porque yo no tenía ese sacrificio, ese esfuerzo. Yo tenía pues la energía de una niña de 17 años con rugby de Hospitalet que nos corre por las venas, muy agresiva, siempre con mis compañeras, siempre ahí luchando, siempre en todos los berenjenales, ahí estaba yo, pero no tenía nada más. Yo todo lo que me faltaba para ser jugadora internacional, yo no lo tenía. Y mira que mi entrenador era uno de los mejores preparadores físicos, pero yo me acuerdo que ponerme de rodillas, por favor, no me hagas correr más. O sea, y entonces dije, yo quiero estar aquí. No teníamos ni preparadores físicos por parte de me acuerdo que nos mandaban preparaciones físicas en agosto. Siempre eran las mismas. Empiezas a trotar 20 minutos, luego 25. ¿Te acuerdas o no, Óscar? Que sí, teníamos los mismos, las mismas categorías, porque era el mismo email reenviado cada año. Igual. Y bueno, y al final, pues por suerte, con mi entrenador que tenía, Xavi Ávila, que era un loco, un fanático de la preparación física, pues bueno, nos hacía correr mucho los entrenos, mucho físico, y bueno, y al final, bueno, pues llegas ahí, yo sí, debuto en el 97, pero yo realmente en esos 5 años, hasta que fui titular, jugué 2 partidos. 2. 5 minutos. El que debuté contra Irlanda, que jugué media parte, y luego jugué 5. Yo iba a las concentraciones, yo iba a los partidos, pero yo no jugaba. Y yo lloraba, y me mosqueaba, y sufría. Y eso es lo que al final, eso fue lo que al final, que cuando a mí me pusieron un número titular, ay, no me lo quitó nadie. Esa anécdota me encantó. Me decías el otro día, ¿no? Y Iñaki, yo, vamos, hacía sparring, corría y sufría todo, pero cuando me dieron la oportunidad, cuando de repente en un partido alguien, pues oye, se lesiona, tal, sales, calientas, dices, a mí en el momento que me dejaron ser el 2, cogí esa pelota. Porque encima me ponían de 1. Claro, te ponían de 1, te decían, claro, no, yo quiero ser 2. Bueno, pues en el momento que te dieron la oportunidad, dice, ahí me quedé, me enganché al puesto, peleé, ¿no? Y sufrí mucho para llegar a ese puesto, pero 20 años, ¿no? Y también, pues bueno, tengo momentos en que he tenido bajones, pero aún así, como no había tanta sucursal de jugadoras, ¿no? Como ahora una no te cumple un año, se va fuera y entra otra, ¿sabes? Bueno, pues por suerte también he tenido grandes seleccionadores que a las que me han visto ese año flojita, me han llamado la atención, como que Pancín. Me acuerdo, fuimos a jugar a Irlanda, nos dieron, bueno, a ver, nos ganaron de 25 puntos y yo era en ese momento la subcapitana con Cape, y me llamó y me dijo, eres una de las capitanas, tienes que dar ejemplo y que sepas que estás gorda como una vaca. Tú misma, o te empiezas a poner las pilas o sabes dónde vas a ir. Y dije, pues venga, a cenar piña y a correr. Y al final, pues he tenido bajones, no he sido todo color de rosa, pero también he tenido gente a mi alrededor que me han servido a apretar las tuercas, que no significa porque me digan eso, ni me están faltando al respeto, ni me están nada, sino me están diciendo, te estás relajando y esto no es lo que queremos. Y esto no es lo que esperamos de una de las capitanas de la selección. Y como tal, pues apretar dientes y esto es lo que hay. Y yo es mi hobby, era mi hobby, o sea, mi hobby. Y claro, yo lo hago por voluntad propia,
quiero sacarle exprimirlo al máximo. Ese cambio, ¿no? También me preguntaba Lucía de aquí, de nuestra escuela también, pues, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos, ¿no? Como jugadora y cómo lo has conseguido? ¿Qué día, pienso yo, sobre todo ahora, que ese salto, ¿no? Quizá que hoy en día el físico, el rugby se ha vuelto muy físico, pero la parte técnica, ¿no? El otro día Jaime también nos decía, oye, chavales, trabajar mucho la parte técnica individual, las habilidades, porque son fundamentales, pero es verdad que no solamente es eso hoy en día, hay un montón de factores, ¿no? ¿Qué factores qué desafíos tiene una jugadora? Mi principal desafío ha sido porque, bueno, en 24 años que he jugado, pues os podéis imaginar que he visto lanzar la touch con una mano, saltar sin haber levantadores, a 2 manos, que si abrir la ventana, no sé qué, que si ahora hay el ascensor, los levantamientos, tal. Yo, por ejemplo, nunca había hecho escaleras, movimiento de pie, o sea, evasión, no había trabajado nunca. O sea, hay muchas cosas que por circunstancias de que no estábamos preparados como entrenadores o como rugby, tampoco podíamos enseñar. Porque antes que era, ahí tienes que romper, tienes que no sé qué, no sé, 1000 cosas, ¿no? Todo ha evolucionado para bien, por supuesto, para bien y para el rugby. Sobre todo ahora se trabaja mucho skills. O sea, yo no he trabajado, o sea, propiamente el pase, como ahora yo trabajo con mis chavalas, o como se trabaja desde las selecciones, tanto territoriales como nacional, todo eso. Yo me acuerdo cuando me pusieron a hacer la primera vez escalera, que si no recuerdo mal fue Junque, yo me decía, ¿qué mierda es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo ha llegado? ¿Sabes? Y bueno, y al final pues tienes hábitos que, bueno, que te pueden repercutir a favor o en contra muchas veces. Pero sí que la verdad que uno de mis mayores retos fue pues cuando dejé de jugar, porque en el Mundial de París fuimos con muy malas condiciones a París, fuimos, que bueno, siempre, o yo aunque lo recuerda, lo recuerdo yo, ¿no? Que yo dije que de pobre no iba a ningún lado, porque no éramos pobres como para ir tan mal como habíamos ido al Mundial de Irlanda. Y la foto. Y me acuerdo, pues eso, que yo mi reto era que era otro rugby. Yo me acuerdo que siempre habíamos tenido las concentraciones en Semanas Santas, vacaciones de Navidad, vacaciones de verano, puentes, y esto era nuestra vida. No teníamos un solo fin de semana que fuera 4 días para disfrutarlo con nuestra familia, parejas, amigos, no había. Y cuando yo llegué, cuando volví, que Junque me llamó, que yo dije, yo voy, Junque, pero yo me imagino que las chavalas de 20 y pico años vendrán realmente a matarme, a decirme, bueno, abuela, te vamos a poner en tu sitio. Es así, es la realidad. O sea, yo por lo menos como jugadora lo hubiera pensado, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo voy a prepararme, pero claro, cuando me dijo que la primera concentración era una semana entera. Y yo digo, ¿y yo el trabajo que hago? ¿No? Y bueno, es uno de los mayores retos el poder llegar otra vez después de un parón de un año, con una edad ya, que yo ya tenía ahí 35, 36 años, siendo primera línea, muchos golpes, muchos dolores, el poder ponerme a tono, o sea, porque, bueno, pues me puedo decir, y no es por ser egocéntrica, estaba muy bien físicamente, me puse muy bien físicamente. Muy bien. Pero eso no fue gratis. Eso fue, pues, entrenar, alimentación, 2 entrenos al día mínimo, entrenar en el club, dormir poco porque yo, pues, bueno, pues, mujer trabajadora, ¿no? Como estamos en la vida real. Correcto. Y yo no era profesional, y mi profesionalidad, a mí me enseñó Xavi Ávila que para ser profesional no hay que cobrar, porque yo era como disfrutaba. Yo, si luego no me hubiera preparado, no hubiera disfrutado como pude disfrutar del europeo, de ese europeo del 2016, de la clasificación en Glasgow, del mundial, no sé, para mí fue un reto muy grande, muy grande. Todo nuevo, gente nueva, chavalas nuevas, un cambio generacional muy importante. Me faltaban mis
como yo digo, mis amiguis, ¿no? O sea, al final tu generación, ¿no? Con la que has estado, Nerea Lassa, Nerea Ochoa, Aichiber Porras, Ana María Ineren, montón. Ángela del Pan, que luego volvió porque ya estaba en el 7. Mis primeras líneas, no sé, eran chavalas nuevas, sin mucha experiencia, pero con un corazón y unas ganas y un sacrificio que no cabe en su pecho. Y eso fue La mi verdad que sí, mayor... las leonas siempre habéis sido, lo comentamos el otro día, ¿no? A diferencia como el rugby español masculino, digamos, nunca ha llegado, vosotras ya se ve, solamente como veíamos aquí con tu currículum, siempre estabais en el 5 naciones, 6 naciones, habéis jugado Copas del Mundo, todas y más, campeonatos, ¿no? Al final esa unión y esfuerzo, cómo y hoy esas 25 o 30 leonas seleccionadas que estaban, pues como lo demostraban en el campo contra primerísimas selecciones y grandes jugadoras, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, a ver, yo no, o sea, hay que ser realista y hablar con verdades. El rugby femenino mundial nació todo muy parejo, no con 100 años de diferencia. Claro. ¿Vale? Aún así, habiendo empezado muy parejo, habiendo empezado con una Copa del Mundo, que fue España, que quedaron quintas de una Copa del Mundo con Nueva Zelanda, con Australia, que, pues bueno, jugadoras muy importantes, Mariola Rus, que es vicepresidenta de la Federación Española, pues muchas jugadoras, ¿no? Que estaban ahí, que había que dar, ¿no? Que había que trabajar, que todas las selecciones empezaban a nacer. Nosotras, como con una pala hacíamos un castillo, pues ¿para qué nos van a dar el cemento? No pasa nada. Ya las españolitas ya tendrán lo que tengan que tener. Y claro, al final el resto de selecciones fueron invirtiendo, más o menos, pero fueron invirtiendo, fueron construyendo poquito a poquito, los cementos desde abajo, empezaron a dar más, y nosotras, pues poco. Y realmente cuando yo sí que noté un cambio importante, que salió Rana, fue con Cancho y la directiva, aunque luego pasó lo que pasó y no estoy nada de acuerdo con lo que hicieron, ni cómo dejaron a la federación, ni cómo dejaron nada, y lo pagamos en nuestras carnes. Los chicos tienen muchos años de diferencia y eso al final se paga. Si nosotras, te comentaba el otro día, ¿no? que no teníamos preparadores físicos y en esa época nos pusieron a un preparador físico con unas preparaciones físicas, pero bueno, yo me acuerdo que en el Mundial de París estábamos todas en una zona, ¿vale? En Marcoussis, unas selecciones viviendo allí, entonces teníamos una zona que la llamaban la sala de vida, una sala de vida que era como un piso muy grande, áfano, ¿vale? Y ahí teníamos nuestra pantalla gigante, nuestros cereales, todo para comer, nuestras cosas, ¿no? Nuestras fotos, nuestros vídeos, todo para ser nuestra casa, nuestras reuniones, nuestra sala de, también nuestras camillas, para que nos estará el fisio, la fisio, ¿vale? Y nosotros cada mañana íbamos y veíamos de camino a las irlandesas que estaban haciendo ejercicios con gomas, movilidad, y nosotros decíamos, ¿qué hacen? ¿Y para qué se levantan tan pronto? Y no sé qué. A las 7 de la mañana, me decías el otro día, a las 7 de la mañana nosotros nos ya estaban ahí. y yo decía, ¿en serio? ¿Se van a levantar si luego tienen partido y no sé qué? ¿Sabes? Lo típico. Bueno, pues mentalidad, pues bueno, pues de un rugby más antiguo. Eso no se hacía en España ni en ningún club ni nada. Y no lo discuto ni le quito la razón a nadie. Pero nadie nos había enseñado eso. Nadie. Cuando eso fue en el 2014, yo volví en el 2015 y nuestro preparador físico, un preparador físico actual, con métodos actuales, bueno, o sea, lo adoro, Bosco, o sea, no puedo, o sea, es que bueno, para mí fue y ha sido el mejor. Nos hizo hacer monitorización, que le llamábamos. Cada día, pues unos rangos, un no sé qué, un no sé cuánto, nuestras aguas, nuestras gomas, si no llegábamos al rango, trabajar la movilidad, eso cada día antes de ir a desayunar. Y entonces yo decía, amigo, si es que vamos con 4 años de retraso. Claro. A lo mejor si nos ponemos al día, a lo mejor ahí les damos un metro 60. A todos, exactamente. Y bueno, y pues por suerte,
espero que la distancia que se causó, que se generó en su momento en esos equipos de las Leonas, que empezaron muy bien, muy fuertes, muy de todo, el equipo de Mariola Rus, como he dicho, esa selección, esas Leonas, esas pioneras, al equipo de ahora, que hubo un rango, o sea, que hubo distancias con una Inglaterra en la que España, en Twickenham, perdía o de 15-0 o 10-0, y el último mundial nos metieron 60, pero es que años anteriores en el 6 Naciones nos habían metido hasta 80. ¿Por qué esa diferencia cuando hemos nacido a la vez? Porque ellas al final empezaron a invertir y nosotras, o nuestras federaciones, no invertían. Entonces al final, pues bueno, es siempre David contra Goliat. Si tiras la piedra y lo dejas tuerto, pues te sale bien, y si no, pues te quedas fuera. Te pasa por encima. Y ahora pues parece ser que se están haciendo, pues dentro de lo que cabe, mejor las cosas. Siempre son mejorables, por supuesto, y yo soy muy exigente y muy quiero más, pero se está viendo que, bueno, pues tienen sus concentraciones, tienen sus ayudas, no solo por parte del 7 porque era olímpico, sino también las del 15, que siempre en ese momento parecíamos las eternas olvidadas. Yo lo digo como jugadora de 15, las del 7, yo por mí aún les tenían que dar más. Y más a las de 15 y más a todo el mundo, porque al final todos representamos la misma camiseta, indiferentemente la modalidad, indiferentemente que sea olímpico. Porque ninguna jugadora nace de una probeta para dedicarte a un 7 o a un 15 si luego tienes unas cualidades que te mandan a un lado o al otro, ¿no? O a los dos, que eso ya es la bomba. Pero sí que es cierto que esperemos que esa distancia que habíamos sacado en pocos años de iniciación entre los países grandes se vaya reduciendo cada vez más. Ahora tenemos analistas que desde el Mundial de París, bueno, desde unos años antes, desde que yo volví en 2015, analistas, yo siempre se habían analizado pues seleccionadores como Kepa, como David, pues como Inés Echeguibel. Mi primera vez que yo vi que alguien me analizaba a mí en mi cara fue el Maño, el entrenador del Sant Boi, que él mismo con su de esto nos sacaba lo que habíamos hecho mal, lo que habíamos hecho bien, no sé qué, nos sentaba allí, nos explicaba, mira, pues el movimiento tal, cual. Fue de las primeras veces, pero ahora tienen mejor, no mucho, básico, hay que empezar a tener más. Fuimos al Mundial, selecciones como un Japón o un Hong Kong tenían como 15 de staff mínimo, y nuestro staff eran 6 o 7, 6. La doctora hacía de fisio no sé qué, el analista hacía de analista entrenador, o sea, y al final no significó que no estuviera bien, pero es que bueno, también es cierto que igual que el resto de selecciones crecen, España tiene que crecer también. Muy bien. Oye, me pregunta André, ¿cuál es tu máxima como capitana de la selección, de un equipo? Más que de la selección de un equipo. ¿Máxima? Sí. No entiendo la pregunta. ¿Qué le pides a...? Yo lo que quiero en el campo es el compromiso, sacrificio, esa entrega de mis jugadoras, etcétera, ¿no? Un poco la exigencia que tenemos como capitanes o el estilo del liderazgo. Y pues me gusta, todos un poco hablamos, ¿no? Pues tenemos en mente a ese Richie Macao que se lesiona y les lleva agua y se pone el peto de agua y lleva, y hay otros que son otro tipo de ¿no? El capitán de la selección inglesa, que cada vez que hay una pelea ya está allí él metido casi provocando en la pelea, ¿no? Entonces, dentro de esas filosofías, bueno, tú con tu experiencia... Que yo creo que cuando eres capitán no eres capitán, eres un jugador más que alguien te ha dado una batuta para poder hablar con un árbitro. Tienes que dar, igual que el resto, tienes que dar ejemplo. Yo, para mí, el jugador neozelandés que lleva las aguas, para mí es un jugador más. Sí. Y estemos de acuerdo o no, es marketing. ¿Cuántas veces yo habré visto a Alberto Malo llevando y ayudando a sus compañeros y ha sido un referente en el rugby español, por ejemplo? Pero eso no ha salido, porque como no somos All Blacks, no venden. Cada vez que ha habido un intercambio de opiniones en un campo,
Cualquier capitán, pero sí, cualquier capitán habrá ido o a mediar, que es lo más normal, o si medio, pues a lo mejor también te llevas un empujoncito. Jesús Bedmar, para mí un gran jugador y un gran capitán. No sé, son cosas que el capitán es, o sea, tú pides sobre todo a tus jugadoras sacrificio, esfuerzo y superación. Y correr, que corran, porque a este deporte no se juega andando. Porque no solo me vale con que hoy que viene placado me quedo aquí, no, placo, me levanto, me recoloco y vuelvo a ser útil. Porque otras jugadoras se están placando, están limpiando y están colocándose para el siguiente ataque. Y cuando todo eso te sale y sobre todo ves que hay sacrificio, hay entrega, te salga mejor o te salga peor. Tengas un nivel o tengas otro. Pero sobre todo, el dar sin recibir nada a cambio. Yo no me harto de decir, sí, he jugado 24 años. Perfecto. Pero a lo mejor en mi carrera deportiva, ensayos tengo pocos. Que yo recuerde, tengo contra Escocia, contra Francia en Coruña que ganamos, tengo 3, 4. Pero eso sí, si he podido, he limpiado todos los balones que han habido para que mi jugadora jugase y sobre todo dar ejemplo. Dar ejemplo y cuando no lo he dado, ya ha venido alguien y ya me ha dado detrás de la oreja para decirme, que se te está pasando. ¿Sabes? Entonces, cuando todo eso va, da igual el nivel que tengan tus compañeras, porque vas a ir con ellas al final del mundo. Al fin del mundo, claro. Sí, sí. Oye, y dentro de, bueno, un poco proyectos, me decías que estabas ahora entrenando al Barça, ¿no? Al Rugby Barça. Al Barça femenino, sí, bueno, somos una sección, ¿vale? No estamos dentro de la sección amateur de rugby del Barça, sino somos parte de la Asociación de Veteranos de Rugby del Fútbol Club Barcelona, que bueno, que por parte de ellos y de la sección de rugby del Barça están luchando porque al final Fútbol Club Barcelona reconozca un equipo femenino dentro de la sección. Porque bueno, Fútbol Club Barcelona es un grandísimo club, ¿vale? Como todos sabemos, es una gran empresa y al final, pues bueno, somos sección amateur o son sección amateur y al final, pues bueno, todo tiene que pasar unos filtros, ¿no? No es tan fácil. Y bueno, y a mí, pues eso, esta es mi segunda temporada, me propusieron coger un equipo que realmente había 12 chavalas, que llevaban 2 años o 3 así de iniciación y no acababan de cuajar, que hacía un año que competían y lo típico, pues bueno, pues al final se hace todo cuesta arriba. Yo venía de haber estado ayudando a Inés Fospi con María Rivera, ¿vale? Y la verdad es que, bueno, que no me iba a apartar del tema de entrenamiento, ¿vale? Estaba con la tecnificación de Cataluña por parte de la Federación Española y, bueno, me estaba formando como entrenadora y a veces pues iba de colaboradora con la selección nacional, con Junque y con Juan, para, bueno, pues para aprender de ellos, por si me hacía falta la poca o mucha experiencia que pueda tener y sobre todo, pues bueno, me habían dado el equipo de la Emerging para llevar. Y bueno, la verdad es que, bueno, fue un reto, la verdad es que me hizo mucha ilusión que me lo propusieran, porque pensé, bueno, es un reto, ¿no? O sea, voy a ver si realmente puedo inculcar o puedo enseñar o que aprendan, pues bueno, el rugby lo que me ha dado, ¿no? Y bueno, empecé con 12 chavalas y pues la verdad es que me fue muy bien. Estoy con Javi Soler y con Gorka Echevarría. La verdad es que muy bien. Ganamos la segunda regional y bueno, la segunda regional no se acabó de ganar, entre comillas, porque vino la pandemia. Pero la verdad es que éramos primeras de grupo no sé, a muchos puntos de diferencia con la segunda. Y la verdad es que muy contenta. Acabé con una cantidad de jugadoras, pues bueno, que vinieron al Barça o que son del Barça con bastante ADN y involucradas en el proyecto, ¿no? En el querer crecer. Y la verdad es que pues yo estoy, pues bueno, pues enamorada de ellas.
¿Y qué voy a decir? Algo me han preguntado sobre, oye, ¿qué cambios técnicos? Pregúntale qué cambios técnicos, qué motivacionales en los entrenamientos, por un poco Físico. no coger un equipo casi ahí abajo, ¿no? Como ahora no sabía un poco la historia, pero me lo preguntan. Físico, sobre todo el cambio básico es físico. Físico y sobre todo, pues el rugby es muy sencillo. Es avanzar y hacer avanzar, tanto en ataque como en defensa, no hay más. Luego ya podrás enseñar lo que quieras enseñar, que si las familias, que si el sistema de juego que tú creas o que tengas con la cantidad de jugadores y el nivel de jugadores y las características del equipo, pero sobre todo el rugby es avanzar y hacer avanzar. Correcto. Y yo, para mí, en las categorías en las que estamos, ¿vale? O por lo menos estábamos, ¿vale? Para mí, uno de los que marca claramente la diferencia es el físico. Que tienen que saber que para jugar a este deporte, contra mejor físicamente estés, más lo vas a disfrutar. Está claro. ¿Has Y tenido alguna ellas lesión son las que tienen que decidir decir si realmente cómo se sienten cuando juegan y cómo su cambio. Yo he intentado hacer lo que yo he considerado que es mejor y luego ellas tienen que decidir si realmente creen que ha habido un cambio. O sea, que tu futuro un poco ahora, dejando el rugby, esa sensación, ¿no? Sigues vinculado al campo, a los entrenamientos, pero con esa fase que tenemos a veces de, oye, sigo conectado, pero voy a aportarlo desde otro punto de vista, ¿no? Yo lo pasé muy mal, porque a mí lo que me gusta era jugar. Transmites Yo lo que podía estar en el campo, me daba igual lo que estuviera jugando. Pero yo dentro del campo sentía como que enseñaba más, porque dentro pues podía hacer cosas que te ven, ¿sabes? Y muchas veces pues con mi chavala pues peco porque, bueno, pues me sale y digo, es que, y entonces, bueno, no sé si lo hago bien, si lo hago mal, pero a mí lo que realmente, pues bueno, era jugar. Y cada vez que puedo, y luego eso sí, me tiro 2 semanas que no me puedo mover. Pero cada vez que puedo, le digo a Javi, ¿lo llevas tú y yo me pongo aquí con las chavalillas? Y sí. Y me traigo hasta el bucal, ¿eh? Hasta el bucal. Sin bucal no se juega. Nunca. Y lo echo mucho de menos. Hoy nos preguntaban, tía, alguna lesión y sobre todo tu parte, ya nos has contado un ejemplo, ¿no? Pero esa parte de recuperarse física y mentalmente, ¿no? A veces estamos preparados, parece que el físico sí, pero otra vez la parte mental del partido es agresiva, uy, me vuelvo a lesionar. A lo largo de tu experiencia o casos tuyos o de jugadoras, ¿no? ¿Cómo conseguir volver a reenganchar, ¿no? Bueno, la verdad es que lesiones importantes he tenido pocas, ¿vale? Bueno, recuerdo la primera lesión que tuve así, que fue las costillas en un campeonato de Europa, que fue contra Italia. Fue contra Italia, me sacaron de la melee y bueno, y teníamos la final, que jugamos contra Francia. Total, que me pincharon para ver, bueno, me hicieron placas para que no hubiera ninguna rota, que no sé qué, para no haber peligro físico, ¿no?, en mí. Entonces, bueno, pues vieron que era el cartílago entre costilla y costilla o la almohadilla esa que hay. Bueno, pues nada, me infiltraron y me dijeron que bueno, que hasta lo que aguantara. Y yo, como cuando salgo al campo ya no duele nada. Ya no duele nada, pues ahí. Esa fue la primera vez que yo tuve algo que realmente me tuvieron que vendar, que tal. Sí, esguinces pequeños de tobillo y eso sí. Pero luego ya mi mayor lesión, o sea, la lesión más grande que tuve, bueno, que tuve ya con 28 años, fue que me rompí el ligamento cruzado anterior. Me lo rompí sola, o sea, sin más. Y bueno, y ahí sí que lo pasé mal. Soñaba conforme que no tenía nada roto, ¿no? Pero bueno, sobre todo me enseñaron que el positivismo, el ser positiva, ir tranquila, que todo llegaría, que me iba a recuperar sí o sí. El trabajar, el nunca tirar la toalla, ¿no? En una recuperación lo más importante es el trabajo y la constancia.
Y mira, y tuve suerte que todo el mundo me decía 8 o 9 meses, y yo con 4 meses y 12 días de haberme operado, pues ya estaba jugando la Copa de Europa con el INEF, que jugábamos contra el Montpellier. Y el médico me dijo, sí, puedes jugar 5 minutos. Jugué 60. Pero eso sí, también tengo que reconocer que yo no quería balón. Yo placaba, yo entraba en un rack, pero a mí me daba miedo que me placasen. Claro. Y mira que yo me lo hice sola, ¿eh? O sea que no, nadie tuvo que ver en mi rotura. Y eso, otra vez, la otra lesión que tuve fue, me rompí el ligamento semiescafolunar de la muñeca izquierda, que es como el del cruzado de la rodilla, pero en la muñeca. Me llevan a hacer placa, me lo rompí con la selección, 2 de enero. Me llevan a hacer placa, que no había nada, no veían nada. Y bueno, porque fue ese famoso viaje que fuimos a Gales en avión privado, que salió de todos los lados. Vino Carmen León, una pedazo de doctora, y yo iba a vendarme. Y me dijo, ¿por qué vienes a vendarte? Porque muchas veces te vendas más bien por cabeza, más que por ¿no? Y le digo, no, porque me hice daño el martes, yo tenía la mano negra, dolorida y tal. Y entonces me cogió la mano, me hizo un movimiento, me dijo, bueno, cuando eso hay que pasar por quirófano. Y yo, perdón. Y bueno, jugué ese partido, jugué la clasificación a la Copa del Mundo de París y me operé. Y nada, pues constancia, trabajo, movilidad, fuerza y luego sobre todo, pues no olvidarte de tu condición física, ¿no? O sea, es muy importante que sigas. Si no puedes hacer carrera por el bote, pues a lo mejor puedes hacer elíptica, o puedes hacer bici, o puedes hacer remo, o puedes hacer natación, o siempre hay algo que se puede hacer. Vale. Las excusas no valen, porque siempre hay algo, algún ejercicio o algo que te pueda ayudar a seguir manteniéndote. Y luego ya la más, para mí, ha sido la más dura, la que más secuelas me está dejando, me ha dejado, fue antes del Mundial. Me rompí el cuadrado femoral aquí en el glúteo, en la inserción del fémur y la cadera, es como si se me hubiera desgarrado, se me separó y bueno, me hice pitchment del cuadrado femoral con un Cristo importante. Bueno. Eso fue por la lesión que casi no llegó al Mundial, pero el problema fue que, bueno, pues me tenían que operar cuando volviese, pero bueno, hubieron malas decisiones, demasiadas infiltraciones, porque cuando yo llegué del Mundial, me revisaron, hicieron resonancia y salía que tenía una rotura extensa del cuadrado femoral, con edema en el nervio asiático, de 3x3 no sé qué, que tenía muchas lesiones en una y que para poder entrar en quirófano había que empezar a reducir. Total, exceso de corticoides, tumor en el riñón derecho. Operación, recuperación y bueno, y secuelas, pero bueno, siempre al final lo que me ha ayudado fue que me fui a ayudar a María Rivera al INEF, al INEF OSPI, y bueno, y eso me voy a ayudar pues a estar con las chavalas, al rugby, que al final es lo que me llena. Y bueno, sí, de verdad que al final esa ha sido la que ya no puedo correr, y por eso cada vez que corro, pues luego me resiento, no puedo hacer nada de impacto, y bueno, y al final es la peor lesión que he tenido, porque a mí me encanta hacer deporte, o poderme ir a la montaña o lo que sea, con mis sobrinos que juegan al rugby, ponerme con ellos, pero se me pinza, no puedo, y bueno, me entra un dolor radial, y bueno, al final, bueno, pues intentar minimizar esa lesión o esas secuelas para poder continuar con mi vida. Pero bueno, son circunstancias. Para concluir, y ya que estamos casi al final, fíjate que tanto el delegado como el entrenador de las chicas aquí de Vigo me están preguntando los dos y tal esta semana, oye, dinos a Aroa, pregúntale a Aroa qué consejos nos podría dar. ¿Qué consejos nos podrías dar para captar jugadoras, para darles a entender también a los padres, a las madres, tal, que se acerquen un poco a este rugby, ¿no? Y que animen a sus niñas y a sus chicas a venirse a entrenar, y después a cómo retenerlos, ¿no? Y sobre todo cómo se hacía antes y cómo crees que ahora ha evolucionado también eso, ¿no? Yo creo que es muy importante ir a hacer el trabajo escolar y demostrar que el rugby no es tan agresivo, de tanto impacto o tanto tal como se pueda a simple vista parecer, ¿no?
Es un deporte que no es solo es un deporte que enseña valores de vida, ¿no? O sea, sobre todo el respeto. O sea, cuando ya ves que una persona, por mucho que esté en desacuerdo con un árbitro o con tal, o con una compañera o con un contrario, se habla con educación o no se habla, te enseñan a tener una familia, a tener amigas o amigos que duren toda la vida, sea un nivel de rugby superior o inferior. Que yo recuerdo de quedar todos para ir al cine, por ejemplo, no sé, Sí, cosas que al final es lo que te llena, porque al final son amistades. Y al final es eso, es que se sientan queridos por parte de su club, que se sientan apoyados o apoyadas, que, no sé, sobre todo eso, ¿no? Que se les quiera, ¿no? Y que se hagan sentir queridos o queridas los chavales, sobre todo hacer actividades con ellos, actividades. Que sí, yo me acuerdo, pues, Óscar cuando estaba en Barcelona, que estaba con la escuela, el carnaval, o sea, disfrazados allí con los chavales estaban encantados de placar a su padre, a su madre ahí, no sé, que al final el que estén en el rugby les va a ayudar mucho en esta vida, a todo. Yo, por ejemplo, tengo chavalas que su prioridad es estudiar y el rugby. Que les encante el rugby porque también podrán tener una estabilidad emocional, porque te guste o no, pues está ahí, los estudios, el saber que todo cuesta. En las últimas generaciones parece como que esté todo regalado. No, en esta vida nadie regala nada. Y es lo que hay que enseñar. Y tienen que llevarlo todo. Y al final, pues es eso, ¿no? Amigos míos, ¿no? O sea, que mucha gente antes de llegar al campo de rugby, Óscar, ¿sabes? Se quedaban en el parque, no haciendo nada bueno. Claro. Y al final nosotros pasábamos ese parque, estábamos allí y teníamos amigos y teníamos otra familia y siempre, no sé, un apoyo que es incondicional. Incondicional. Y sobre todo para mí es eso, hacer actividades, el que tengan. Yo cuando en la pandemia hacíamos Zoom, hacía condiciones físicas con el Zoom con las chavalas han estado súper agradecidas porque al final ven que estás por ellos. Al Que no se final, les olvida. claro, esta sección ha salido un poco también así, porque estamos aquí con pandemia, no podemos entrenar, ese hábito que tenían los jugadores y las escuelas de ir los sábados por la mañana a entrenar, era difícil, el domingo había partidos, pues ya como mentalmente tu horario estaba ya pensado el fin de semana a tener algo de rugby ese domingo, pues dijimos, oye, pues mira, por lo menos estar con jugadores y con jugadoras y gente del mundo del rugby, ¿no? Como tú, pues nos puede ayudar como club también a contar no sé todo si esto, a compartir y no, pero al final son enseñanzas, ¿no? Que yo creo que van quedando y son ideas que los entrenadores y los chicos pues han visto tu carrera, tu evolución. Las chicas tienen que ver que el esfuerzo que todo el mundo hace para que ellas puedan hacer algo que les gusta, que es su hobby. Y que tienen que tener un sentimiento, realmente, esa familia la eligen ellas. No es una familia que te haya tocado, o sea, que se quieran, que se respeten, que va a salir todo bien, que para eso hay gente detrás que las va a ayudar, que va a hacerlas crecer y que da igual, no importa el no llegar a la selección nacional, no importa. Lo importante es estar tranquila con una misma, disfrutar, pasárselo bien. Y si llega, llegará. Lo difícil en la selección nacional no es llegar, lo difícil es mantenerse. Llegar, te pueden dar en cualquier concentración una oportunidad, por lo que sea, porque alguien haya hablado de ti, porque hayan visto un partido y hayas hecho algunas acciones buenas y tal, pero lo importante es el trabajo diario con el equipo, porque si realmente quieres jugar al rugby, no es por jugar en la selección, es porque con las que juegas o con los que juegas, que son al final lo que ellos también te ayudan a ti a ser internacional. Pero es que al final es como el fútbol, ¿no? ¿Todo el mundo llega a ser jugador de la selección nacional? No. Pero ¿cuántos niños hay practicando fútbol? ¿Cuántas niñas hay practicando fútbol? Un montón. Pues el rugby es lo mismo. Si llega la suerte de que llega, bien. Y si no, no pasa nada. Yo tengo compañeras que no han llegado a la selección y yo me iría con ellas al final del mundo, jugando a rugby.
Y otras jugadoras que puedo tener, que he tenido en la selección, que la he tenido porque la han convocado. Pero a lo mejor no me iría con ella muy lejos. Mira, otro grande, Aitor Gorrachategui, nos pregunta aquí por el chat de lo importante que es tener una persona entrenadora a la que puedas creer, ¿no? Yo creo que transmites por todos los poros de tu cuerpo rugby y lo debes hacer muy bien porque tanto en tus clubes como ahora de entrenadora, pues has conseguido, ¿no? La gente que transmites esa confianza, esa capacidad para creer en ti y hacer que el rugby pues haga evolucionar a esas chicas y se planteen ese desafío. Oye, llegar ahí, ese es el objetivo, es con mucha entrega, con mucho sacrificio, vais a tener todo mi apoyo y mi entrega, ¿no? Y eso sabemos lo que es, ¿no? Nos preguntaba también Antía lo difícil que ha sido compaginar trabajo con rugby, con una vida, pues, como dices, ¿no? No es que yo nunca estuve en el rugby Pero, como profesional. dice mi madre, sarna con gusto no pica. Sí, sí, no, sí, Y sí. lo volvería a hacer. Por encima transmites Ya. lo que te ha dado. No, el rugby me lo ha dado todo, has dicho en muchas Me ha dado entrevistas. todo. Pues esa frase yo creo que resume un poco, ¿no?, esa trayectoria. La última anécdota es que eran famosas tus trenzas y yo ayer viendo el partido de la selección española veía que todas las chicas llevaban trenzas. Yo creo que Bueno, ahora se lleva muy de moda, ¿eh? ahora Pero se llama cada mucho. una tiene su peinado. O sea, Cada una pues, tiene su ritual. fíjate, Y yo lo tenía. tú tenías tu Yo ritual. no Bueno, jugaba nunca si no... Mira, tengo un top, ¿vale? Un top deportivo, que madre mía. Pero me daba igual, yo ponía el bueno y ese aunque fuera encima. Eran rituales, eran cosas que supersticiones. Yo me acuerdo, llevaba unas botas. Yo os voy a reconocer, pocas veces, muy pocas, he jugado con taco de aluminio. Lo siento. Y yo me acuerdo cuando mi seleccionadora fue Inés Echeguibel, Inés Echeguibel sabía lo que yo hacía. Yo salía a calentar con aluminio, ¿vale? Porque sí que nos revisaban y no sé qué, pero cuando volvía al vestuario me las quitaba y me ponía de goma. Si tú tienes una buena colocación en melé, no vas para atrás. Aluminio como no aluminio. Lo siento, a lo mejor no estoy diciendo nada que os pueda ayudar, pero es la realidad. Porque Rocío también lo ha demostrado, ¿vale? Y claro, cuando Inés fue y entonces salía y me ponía de goma. Cuando Inés fue mi seleccionadora, me decía, como te quites el aluminio, que te veo, Arori, que te veo. Pero ¿qué pasa? Que como Inés tenía que ir a la grada, yo me las cambié. Entonces tenía unas botas que las tenía pues un poquito hechas polvo, pero como cada vez que me las ponía ganábamos, pues yo no me las quitaba. Cada uno con su Entonces ritual. hubo el partido en el CRAT, en el campo del CRAT, que perdimos contra Inglaterra, 3-5, ahí me había puesto otras botas. Inés lo primero que hizo fue mirarme las botas y se enfadó y me dijo, hoy no tocaba cambiarse las botas. Mira tú, fíjate, qué buenas anécdotas. Oye, pues ahora ha pasado aquí, hemos estado entre 45 o 50 personas conectadas, ha sido maravilloso compartir contigo Muchas gracias a vosotros. experiencias. Hombre, es maravilloso charlar contigo y que nos transmitas, como digo, transmites rugby, transmites entusiasmo, alegría y esa trayectoria, ¿no? Y esa carrera y nada. Es que es lo que me ha dado. Bueno, pero sobre todo lo que más te lleva son amistades. Amistades indiferentes que sean, yo como internacional que he podido ser y tal, tengo grandes amigas vascas, por ejemplo, andaluzas, gallegas, o sea, tengo mi comando gallego que vamos, es que tengo tantos recuerdos y yo con Alevín, con Rocío, con Helen, o sea, es en contacto siempre. Claro. Y al final es realmente lo que te llevas, porque sí, bueno, el estar en la selección realmente, pues al final se acaba. Y se pasa mal, ¿eh? Cuando cuelgan las botas, y se pasa mal cuando pasas de ser el capitán, referente, que si no sé qué, no sé cuánto, a cuando estás llegando del Mundial en un avión y ya te han enterrado. También se pasa mal. Pero al final lo que te queda son al David Monreal, al Óscar, a mis compañeras del Hospi que seguimos, a mis cinefas, a gente como del Barça, a todo el mundo que cuando me ven, pues eso, pues se acuerdan o me valoran lo que he hecho. Y al final es lo que te llevas. Y te llevas eso, el poder formar a chavalas, el que muchas chavalas te hayan mandado cosas de eres mi referente o gente que te manda, por favor, le puedes mandar una foto a mi hija firmada.
Eso son cosas que, bueno, que lo haces pues con toda la buena intención del mundo, sin esperar nada a cambio, que al final es lo que es el rugby. Das sin esperar nada a cambio. Oye, pues me quedo con esa frase y terminamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos dedicado a esta... Por vosotros, porque yo charro, que vamos. Un placer. Oye, pues nada, chicos, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Os colgaremos la sesión también si queréis verla. Un placer, Aroa. Igualmente. Óscar. Aroa, muchas gracias. Hablamos luego, ¿vale? Vale, hasta luego. Chao.